Buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, entre otras muchas cosas, pasa la vida por Estados Unidos y por Florida. Allí Ron DeSantis, el gobernador de Florida, acaba de dar una rueda de prensa porque ya saben que tienen declarado el estado de emergencia ante la llegada del huracán Idalia. Ya ha pasado de categoría 3 a categoría 2, pero nos ha dejado unas imágenes, la verdad es que cuanto menos curiosas, y unos datos escalofriantes en lo que supone para el bolsillo de los estadounidenses. Si me permiten, ya hay 200.000 personas sin electricidad. Gran parte del estado de Florida ya ha sufrido distintas inundaciones, hay vientos y todavía el huracán sigue teniendo entre 150 y 175 kilómetros hora. Y es verdad, insisto, que ha bajado de categoría 3 a categoría 2, pero también es verdad que a pesar de que se dirige hacia el mar, no han descartado una vuelta. Así es como se ve el huracán, por cierto, desde el propio espacio, para que vean la magnitud en realidad de lo que está sufriendo y podría sufrir Florida en las próximas horas. Insisto, un huracán que ha bajado de categoría 3 a categoría 2, pero no saben los expertos predecir si va a volver a elevar su categoría, si va a coger fuerza en esa suerte de salida al mar antes de volver a tocar tierra en Florida. De momento se preparan, de momento son previsores, de momento todos son evaluaciones de lo que podría ocurrir. Incluso se permite de momento el propio Ron DeSantis, el gobernador de Florida, bromear con una situación así. Thing of this, the storm moved a little bit faster than some of the other ones have moved. I mean, some of these things will just dump water and they go, so slow. This one moved a little bit faster, which is at least when you're talking about the flooding, is a little bit better than when they're slow. Is the speed the reason that I'm sorry. What does it look like for recovery for some of these counties that were hit particularly hard, like Taylor and Sewanee? I know that Calhoun County was still a mess 4 months, 5 months after Michael. Well, we're in the process of doing those, of course, stabilize, rescue, recovery, whatever needs to be done right off the bat, power, save lives, all that. That's without saying. But then there will be damage assessments to see what all we're looking at. Salvar vidas, dice, y todas esas cosas. Le preguntan porque cuando pasó el huracán Michael, efectivamente, hasta casi 6 meses después, no se produjo ni una reconstrucción ni una evaluación primera de daños por parte del Ejecutivo. Ahora le preguntan a DeSantis, oye, tienes condados muy afectados en Florida y efectivamente está habiendo problemas reales. Ya hay más, insisto, de 200.000 personas sin electricidad. Dice DeSantis, bueno, lo positivo es que no es un huracán, es viento y no es tanto un problema de inundaciones, aunque las hay, insisto, lo van a ver ahora en las imágenes. Inundaciones graves, además. Pero dice que de momento no han entrado a evaluarlo y que tienen que esperar a que pase. Lo que sí, dice DeSantis, es que intentarán no tardar, evidentemente, 5 meses en hacer una evaluación de daños y en empezar a responder ante una crisis de esta magnitud. Por cierto, que al respecto de esto, de estas inundaciones, de las catástrofes naturales que hay en Estados Unidos, vamos a ponerles el gráfico, si les parece, en realidad a pantalla completa para que lo vean mejor, sobre todo porque así pueden ver en su parte de arriba a la derecha en la pantalla, notarán que están los puntos, digamos, más rojos. Ahí tienen el 20, el 22 y el 23. El único que queda fuera, dentro de los eventos graves, es el 21, porque fue grave pero no supuso un gran número de pérdidas. Es un evento muy grave pero que no supone gran número de pérdidas. Cuanto más arriba esté, más pérdidas supone. Cuanto más a la derecha, mayor la gravedad del evento. Si se dan cuenta, se están produciendo una serie de eventos arriba a la derecha, es decir, confluyendo esas dos cuestiones, que están elevando y mucho, primero que están suponiendo evidentemente catástrofes naturales y verdaderos problemas para los ciudadanos. Y segundo, están elevando los precios de las contrataciones de los seguros. Es decir, los americanos están viendo cómo se disparan, los ciudadanos estadounidenses están viendo cómo se disparan esos seguros por catástrofes naturales al punto de que nadie les quiere asegurar contra estos huracanes, por ejemplo, como está ocurriendo en el caso de Florida. Hay gente que como pierda la casa ahora no tiene un seguro, que tenía, pero la aseguradora ha preferido indemnizarle. La aseguradora ha preferido decir, oye, rescindimos el contrato y te pago la indemnización en muchos casos, antes que hacerse cargo del posible coste del desastre natural a posteriori. Ese es el nivel de las aseguradoras en este momento, que no quieren meterse en jaleos, que tienen el COVID entre el 20 y el 21 en ese marco y que tienen toda esta problemática con los distintos huracanes y desastres naturales también en esos años, pero en particular en el 22 y en el 23, donde se está produciendo un récord.
en las pérdidas y las aseguradoras no pueden más. Y claro, para esto en su momento, en particular, fijándose en el sector inmobiliario, estaban Fannie Mae y Freddie Mac, con la parte de reaseguros bancarios y toda la parte del sector inmobiliario, lo que se venía a llamar papá y mamá en Estados Unidos, porque eran los que estaban detrás para rescatarte si su seguro se iba, con perdón, al traste. Ahora no funciona así. Ahora los seguros tienen reaseguros dentro de compañías aseguradoras, pero no van a papá y a mamá, salvo en determinados sectores y en determinados momentos puntuales, pero están las catástrofes naturales fuera de esto. Por eso le preguntaban, entre otras cosas, a DeSantis, como veían, oiga, ¿qué va a pasar con la atención a determinados condados que se han visto muy afectados y a los que las aseguradoras les han dicho que ya no les van a pagar? Y DeSantis decía, bueno, vamos a intentar darnos prisas y cuando pase esto, evaluaremos qué ocurre. Bueno, vamos a ver si no falla una vez más la atención al ciudadano medio cuando necesita de verdad el Ejecutivo. Y digo cuando necesita de verdad porque quizá no le necesitaba tanto como se está volcando la administración americana y sí le va a necesitar en este tipo de problemas. Ahora vemos el asunto de cómo se está volcando la administración americana en la parte económica y vemos también lo que supone, porque el hecho de que Joe Biden esté regalando el dinero para casi cualquier tipo de sector y cualquier tipo de compromiso o de puesta en marcha de cualquier proyecto supone una distorsión importante para los datos económicos, para los datos de PIB. Bueno, ahora vamos con eso. Siguiendo con el asunto de las geopolítica, saliendo de Estados Unidos, en Europa nuevamente protagonista, evidentemente, o protagonistas, Rusia y Ucrania por ese conflicto en Ucrania. Hoy Ucrania amanecíamos con la noticia de que con distintos drones ha derribado 4 aviones de relativa importancia para Rusia en un aeródromo y ya traspasando no solo las líneas enemigas, sino las fronteras de una base militar. La respuesta de Rusia ha sido contundente y lleva todo el día bombardeando Kiev, como no lo hacía desde hace más de 8 meses. Pero, al margen de esto, pasan hay dos cuestiones en el aire, por parte de Turquía y por parte de Hungría. Turquía ha visitado hoy Kiev, el ministro de Exteriores, y se va a marchar desde mañana a reunirse con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores turco, con el ministro de Exteriores de Rusia, a trasladarle las condiciones de lo que hemos visto con el tema del grano en Ucrania. Pero ahora vamos con eso. El otro protagonista es Hungría. Víctor Orbán. Este es Recep Tayyip Erdogan. Víctor Orbán desde Hungría, ojo, porque ha sido contundente. Dice que hay que negociar con Vladimir Putin ya una paz que traiga seguridad a la zona en Ucrania. Y dice también que Ucrania no debe entrar en la OTAN. Que dotar de seguridad a esa zona no pasa por darle la membresía en la OTAN a Ucrania. En concreto, dice que Occidente debería llegar a un acuerdo con el presidente ruso sobre la nueva arquitectura de seguridad, que no tiene que incluir el regreso de Crimea a manos de Kiev, ni tampoco la membresía en la alianza militar de la OTAN. Dice Víctor Orbán, que por cierto dice que él no está a favor de las sanciones que se le están imponiendo a Rusia, y dice que no lo está, no solo desde un punto de vista ideológico, sino porque no funcionan. Nada más lejos de la intención de un servidor darle la razón a alguien como Víctor Orbán, pero es que se está disparando el gasto de Europa en gas natural licuado ruso. Ahora vamos con esos datos también. Orbán dice que hay que llegar a un acuerdo con los rusos sobre la arquitectura de seguridad. Insisto, que no hay que hacer una membresía en la OTAN. Ha sido entrevistado con Carlson, lo ha publicado de hecho en X, lo que era antiguamente Twitter, y dice que es irreal, absolutamente irreal, que Ucrania vaya a anexionarse Crimea o que Rusia vaya a permitir que eso pase. Que eso hay que quitarlo. Y que la mejor oportunidad, atentos, la visión de Orbán, insisto, esto no lo dice negocios. La visión de Orbán es que la mejor oportunidad para la paz es el presidente Donald Trump. Que por allí se nos fue esa bala y que quién sabe si podría volver. En esto está Víctor Orbán, insisto, criticando además con dureza las sanciones de Europa hacia Rusia. Que es verdad que siempre ha sido un verso suelto, Hungría, y en particular Orbán, dentro de esa dinámica colectiva en la que vive Europa y que viene expresada en realidad por el alto representante, por Josep Borrell. Por cierto, que Orbán, aparte de ser un verso suelto, se le permite, se le admite todo esto desde Europa, si vale esa expresión, porque evidentemente hace de parón también. Pone un freno, un stop evidente en la parte de inmigración. Y eso, bueno, pues son como las puertas a Europa. Pero les decía yo, Hungría es uno de los protagonistas, el otro es Turquía. El ministro de Exteriores, Hakan Fidan, se va a reunir mañana en Moscú con Sergei Lavrov, es decir, una semana después de haber visitado Kiev, de donde salió en realidad pues hace 2 días.
dice que desde el 31 de agosto hasta el 1 de septiembre va a efectuar esa visita de trabajo a Moscú para llevar a cabo negociaciones con el jefe de la diplomacia respecto a un amplio abanico de temas en la agenda bilateral e internacional, a saber, acuerdo del grano, qué quiere Rusia y cómo se puede implementar lo que Rusia pretende en Europa de cara a que el grano vuelva a salir del Mar Negro sin los distintos conflictos que se están produciendo con los barcos. Hoy, de hecho, Rusia decía que había derribado 2 embarcaciones, 2 lanchas de protección naval de Ucrania. Ucrania ha desmentido este hecho, pero como siempre, con esa ida y venida de la información y la propaganda andamos. Pero insisto, para evitar todo esto, Turquía quiere sacar adelante ese acuerdo del grano. Eso es una de las cuestiones. La otra, quiere lograr una mayor operatividad dentro del sistema BRIC y no le importa negociar determinados tratos de energía a Turquía y hacerlo en rublos incluso, a pesar de las sanciones y a pesar de todo. Y a pesar de que Turquía vaya a ser uno de los miembros de la Unión Europea, de esos nuevos miembros de pleno derecho de la Unión Europea, en base al acuerdo que alcanzó gracias a permitir a Suecia entrar en la OTAN. Desde la diplomacia rusa dicen que los ministros van a tratar la situación en Ucrania, la de Siria y el Cáucaso Sur, además de la cooperación en proyectos estratégicos, como les digo, en el plano energético, revisando sus relaciones bilaterales. Vamos a ver qué sale de esos encuentros, insisto, a partir de mañana. Pero les decía yo, criticaba Víctor Orbán la suerte de hipocresía que hay desde Europa con las sanciones a Rusia. Los países de la Unión le han comprado a Rusia el 40% más de gas natural licuado de lo que compraban antes de la invasión. Que si viene un invierno duro, que si es difícil encontrar ese gas natural licuado o ese petróleo en otros lugares, que si las alianzas con Estados Unidos, etcétera, etcétera, ya. Pero lo de las huelgas en Australia y que China pueda ser un competidor real a la hora de sacar adelante o de combatir con los precios que hay y que le da Estados Unidos, hacen que Europa se esté rellenando rápidamente para tener las reservas al 100% de cara al invierno. ¿Cómo lo está haciendo? Comprándole el gas a Rusia, a pesar de todas las sanciones. Las importaciones europeas de gas natural aumentan un 40% en 2023 frente a los niveles previos a la invasión de Ucrania. Un análisis que, por cierto, por si lo quieren mirar, es de Global Witness y que está basado en datos de Kepler y, de hecho, dice que España y Bélgica son los mayores compradores. Están realizando compras récord de gas natural licuado España y Bélgica procedentes de Rusia. En concreto, más de 5.290 millones, unos 5.300 millones de euros para adquirir estos hidrocarburos en estado líquido, traspasarlos en barco. Los 27 contratan un total de 22 millones de metros cúbicos a Rusia frente a los 15 que contrataban en el mismo periodo del 21, previo, entiéndase, a toda esta invasión de Ucrania que ya lleva más de un año. Ese es el nivel que hay ahora mismo, mientras criticamos con dureza a Rusia, pero en realidad no somos capaces de desconectarnos energéticamente, o no queremos, porque ya llegado a este punto uno piensa que es que no se está haciendo el esfuerzo. 2 años casi después, o año y medio largo, pues no tiene mucho sentido esta especie de idas y venidas de Europa que dice una cosa pero hace la contraria. Resulta complicado, resulta muy complejo saber a qué agarrarse, si a la dialéctica o a este tipo de datos. Con todo y con esto, todavía en lo geopolítico pero saliendo de Europa, Japón acaba de advertir en un comunicado porque asegura que ha visto un misil balístico lanzado por Corea del Norte. Está tratando todavía de discernir el destino, de si solo era una prueba o de qué ha ocurrido, pero ojo, porque Corea del Norte estaría ya probando otro tipo de armamentos y lo estaría haciendo en las fronteras que lindan, o en aguas que lindan y que pueden chocar con los intereses de Japón. Que insisto, está lanzando esta advertencia, una advertencia que evidentemente lo primero que habrá hecho será comunicarla a Estados Unidos, vía ese tratado que firmaron hace prácticamente nada y en el que estaba incluido Corea del Sur. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Bueno, con este nivel en clave geopolítica miramos a la parte económica, donde Estados Unidos ha revisado a la baja el PIB del segundo trimestre. Es la segunda revisión que realiza y pasa. Resulta que en el segundo trimestre no crecieron un 2,4 como nos dicen, sino un 2,1. Pero la cosa mejora, si me permiten, si miramos el siguiente gráfico, que desglosa los gastos. Si quitamos la política fiscal, es decir, ese gasto gubernamental, el PIB podría bajar incluso del 2%. De hecho, lo pueden ver aquí, efectivamente ahora lo tienen en pantalla completa, y si lo miran por colores, el gasto naranja, ahí lo tienen, supone todo el gasto, o el gasto que realiza el gobierno en determinados sectores.
Pero es que a ese hay que sumarle parte de ese gasto que hay en algunos otros sectores dentro de las barritas. E insisto, si las vamos recortando, amén de que nos dibujen el PIB, por cierto, en la línea negra, en este 2,4, que se revisa al 2,1, bueno, pues si quitamos toda la barrita amarilla y le vamos quitando trocitos al resto de barritas que dependen de las ayudas de Joe Biden, llámenle ayudas, llámenle programas de incentivo, llámenla como quieran, llámenlo Inflation Reduction Act, llámenlo programa SAFE para los estudiantes, llámenlo Medicare, 600.000 millones de dólares, grosso modo, 400.000 en el IRA, en esa Inflation Reduction Act, y ir sumando. Si le quitas todo eso, a lo mejor no está creciendo ni el 2% Estados Unidos. Normal que diga Joe Biden, qué bien van los Bidenomics, toma, no. Y le estás metiendo medio punto porcentual de crecimiento al PIB. Tú solo. En fin, en un momento en el que lo que está haciendo en realidad la administración americana es sustituir a la Reserva Federal. La Reserva Federal recoge capa, recoge el dinero, intenta que suban los precios, o sea, que bajen la inflación vía que el personal le resulte muy caro y deje de comprarlo porque no tenga dinero, que es en lo que está, intentando ahogar a determinados sectores para que el personal no crea que todo va a ir bien. De hecho, hoy hemos visto datos de empleo que le dan la razón a la Reserva Federal y sobre todo datos salariales. Ya la gente no tiene la previsión de que el salario vaya a más y de hecho están cayendo los salarios medios. Enseguida lo vamos a mirar y lo vamos a analizar con nuestro compañero Javier del Valle, que por cierto ya le tenemos por aquí, así que casi le echamos un ojo ya mismo. La Reserva Federal tiene razón en esto, pero Joe Biden le sustituye. Es decir, cuando quita las ayudas, cuando quita ese famoso quantitative easing, la Reserva Federal, llega la política fiscal de Biden y ¡pum! Riegas de dinero otra vez todo, casi al mismo, bueno, no sé si al mismo montante, pues sería mucho afirmar, pero desde luego para 2 años meter 600.000 millones de dólares no está mal tampoco, es una buena cantidad. Con razón se quejan luego los bancos centrales de que es que las políticas fiscales no les ayudan a que la inflación baje, porque el personal lo que percibe es que hay riqueza, claro, si distorsionan los datos para subir más de medio punto de PIB, eso se nota también en que la gente tiene dinero, en que los sectores están recibiendo, aunque sea de forma zombificada, algunas empresas, no estoy diciendo todos los sectores, pero están recibiendo un dinero que de otra manera no tendrían y siguen subsistiendo y la gente sigue pensando que esto va muy bien y sigue gastando dinero y la inflación no baja. Esa es la queja de los bancos centrales. Pero decía yo, hoy hay algunas, Javier del Valle, muy buenas noches. Buenas noches, José. Hoy hay algunos datos que sí que le van dando la razón a la Reserva Federal con esto de la subida de tipos de interés. Ayer decíamos, puede que los tipos se queden como están en septiembre. Yo todavía me animaba a pensar que igual sube. Pero hoy sí que se puede empezar a pensar que igual no suben los tipos. Vamos a días. Bueno, sobre todo por el mercado laboral, ¿no? El viernes, como dijimos, saldremos de dudas porque el viernes es cuando se publica esas nóminas no agrícolas y también la tasa de desempleo. Pero hoy hemos conocido pues un dato que va antes de las nóminas oficiales, que combinan nóminas privadas y nóminas públicas. Hoy hemos conocido las privadas, las que gestiona y las que publica el reporte de ADP, que ha mostrado pues unas nóminas que han salido por debajo de lo esperado, en 177.000 nóminas creadas este mes, esperaban en el entorno de 190.000, un poco por encima. Se ha revisado, eso sí, el mes pasado al alza, pero aquí puede ser debido sobre todo a puestos de trabajo que se han generado en el sector de hospitality, en el sector de hostelería y sobre todo más relacionado con los servicios de cara a los momentos en los que nos encontramos. En el verano es cuando más se demanda este tipo de trabajos. Y ahora que volvemos a terminar el verano y que empieza septiembre, dicen desde la ADP, de hecho, que el crecimiento del empleo se ha desacelerado notablemente este mes, el mes de agosto, impulsado en gran medida por el ocio y la hostelería. Así que esos segmentos, la hostelería y el ocio, que venían creciendo fuertemente en los meses anteriores, y por eso veíamos unos datos de ADP, unos datos de nóminas que superaban las 300.000 nóminas mensuales, lo cual es totalmente, muestra un mercado totalmente resiliente, un mercado laboral muy fuerte y que ahora está mostrando un poco más la realidad una vez se evapora esa franja temporal, una vez termina el verano y no hay tanta contratación en el sector de servicios, sobre todo relacionado con el ocio y la hostelería, que recuerden, esa es la parte que más fuerte se ha mantenido. Si tuviésemos que dar un dato positivo, la parte manufacturera, que venía 5 meses consecutivos perdiendo empleo, destruyendo nóminas mes a mes, este mes ha empezado a rebotar, se han creado nóminas este mes, de hecho este mes se han creado nóminas en todas las industrias, aunque sea un nivel bajo de nóminas totales, como hemos dicho 177.000, se esperaban muchas más, se esperaban 190.000, pero lo que es importante ha sido lo que publica ADP también, y es que ADP publica el crecimiento salarial de las nóminas privadas en Estados Unidos, y hemos visto que el crecimiento disminuye hasta el 5,9% interanual.
Para que se hagan una idea, la ADP mostraba un crecimiento salarial en Estados Unidos que estaba en el entorno del 7%, un poco ligeramente por encima, entre el 6 y el 7% en los últimos meses de 2023. Bueno, pues ahora estaría en el 5,9%, sería el nivel más bajo que se ve desde 2021 en términos de crecimiento, y pues eso podría dar pie a que junto con este dato de ADP y junto con el dato que tuvo ayer la Reserva Federal también, esas vacantes de empleo que analizábamos que caían hasta los 8 millones, 8 con algo, podrían dar pie a que poco a poco el mercado laboral esté equilibrando. Aquí ya lo hemos ido comentando y de hecho lo que es sorpresivo y lo que llama a la gente a analizar es durante todo 2023 la cantidad de revisiones que se han hecho a posteriori a la baja de prácticamente todos los datos. Hoy lo estamos viendo con el PIB, José lo explicaba muy bien, lo has estado comentando bien, el tema del gasto gubernamental, al final cómo está inflando también las métricas de PIB, porque al final no deja de ser producción que cuenta en el output que genera un país, en ese dato de PIB final. Y hoy, de hecho, en la revisión comentaban que esa revisión que pasa del 2,4 al 2,1, realmente incluso en esa revisión se ha revisado al alza el gasto gubernamental, por lo que si no se hubiese revisado al alza incluso el gasto gubernamental, hubiésemos tenido una revisión más a la baja, en el entorno del 2% o incluso por debajo del 2%, que es el crecimiento medio de tendencia. Así que bueno, todo se revisa a la baja, menos el gasto gubernamental que se revisa al alta. Lo digo para que uno compense y vea lo que está pasando también. Me imagino que de todas formas... El viernes es el dato final, el viernes es cuando tendremos que estar alerta, porque ese es el que va a marcar realmente si el mercado laboral, si los datos que hemos visto hasta hoy confirman que el mercado laboral se está empezando a enfriar, o si tendremos que esperar un poco más, pero ese es el comodín de la FED. Vamos a estar atentos, lo vamos a evaluar de todas formas. Tenemos con nosotros a Santiago Carbo, catedrático de la Universidad de Valencia, en unos minutos, y Javi le preguntamos también sobre este y otros asuntos también. Ya que estamos con el asunto de bancos centrales, donde sí ven una fotografía más amplia, decíamos, la Reserva Federal espera a lo que ocurra el viernes para evaluar. Donde ya lo han visto claro y tienen todos los datos, y de hecho lo que hacen es cerrarlo, es en China, ¿no? Allí saben desde hace meses que hay un problema con el sector inmobiliario. De hecho han gestionado, el tiempo dirá si mejor o peor, pero desde luego con bastante acierto la caída de Evergrande, por ejemplo, el mayor gigante inmobiliario de China. Se critica mucho, se habla mucho, es evidente que ha habido una crisis en China, en el sector inmobiliario, es evidente que hay una caída de Evergrande, pero es que lo han hecho pausándola y tocándola en donde querían. El problema es si el resto de sectores, si la parte tecnológica y el consumo interno que tienen que acompañar ahora una subida va a funcionar. Ese es el problema real en China, que es lo que entre otras cosas dice Francia, dice Bruno Le Maire, que le preocupa. Pero hoy hemos conocido resultados de Country Garden. Ya saben que Country Garden se ha ido dando un castañazo tras otro en bolsa, desde que bueno, pues se filtrara, anunciaran, no llegó a ser un profit warning oficial, pero dijeron no nos va tan bien como os hemos dicho. El primer semestre no ha sido tan, bueno, no fue tan malo, pero no fue tan bueno como dijimos, y en este cierre de ejercicio hemos perdido, y hoy ya es oficial, 7.000 millones de dólares. Han prometido que van a reestructurar la deuda, destacan lo que llaman sombrías perspectivas para la industria, que hay que recordar que es responsable, la industria inmobiliaria hasta ahora, y de aquí la gravedad de todo lo que ocurre, es la responsable de la cuarta parte, más o menos, de la actividad económica china. Casi el 25% de la economía de China se mueve en torno a este sector. La parte de la construcción, los materiales, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Un 25% es un palo muy gordo esta caída. Por eso digo que se ha ido gestionando, llevamos meses, se diría que con Evergrande en concreto llevamos más de un año gestionando este asunto. Desde casi la llegada de la COVID se utilizó esa política de COVID cero para intentar gestionar el aterrizaje de este sector que se está dando un golpe espectacular en China. Pero es verdad que se ha utilizado la política de COVID cero para evitar movimientos y evitar que haya distritos vacíos como está empezando a ocurrir ahora en algunas ciudades. Bueno, hoy ya las pérdidas son evidentes, ya saben que China Evergrande en 2021 incumplió pagos, que ahora está suspendido, que aunque volvió a cotizar los bonos siguen sin saberse cuándo se van a pagar, en fin, que todo esto se está extendiendo también a un miedo, particularmente de la inversión extranjera que está saliendo por primera vez en la historia, el flujo es negativo en China. Y se debe sobre todo a eso, a si la cuarta parte de la economía de China tiene un problema, puede que China tenga un problema. Y en eso están. Hoy Evergrande comunicaba oficialmente que pierde 7.000 millones. Y hablando de bancos centrales, decía yo, en China están intentando remediar también vía Banco Central lo que está ocurriendo en bolsa,